Bueno, como siempre es un privilegio transmitir lo que el Señor, de cierta manera, quiere que fluya a través de este humilde servidor, siervo. No voy a decir apóstol de Jesucristo porque eso es para otras personas. Yo soy, como decía Albert Einstein, yo soy un mero instrumento de Dios. Mire qué humildad más grande de ese gran científico, matemático y etcétera, y todas las condecoraciones que se le pueden poner terrenalmente a ese hombre, pero sin embargo siempre dijo: yo soy un mero instrumento de Dios. Así que es muy importante mantener la humildad a pesar de lo que nos toque, lo que tengamos o no tengamos, lo que seamos o no seamos. Esa humildad en el Señor debe permanecer toda la vida, porque el humilde, dice el Señor, será enaltecido, ¿cierto? Y al orgulloso, al rebelde, lo mira de lejos. No hay nada más que agregar al respecto, ni sacarle ni ponerle. La Biblia es y es. No voy a partir con una pregunta porque no corresponde, ¿no? Fácil. De verdad que yo siempre lo digo, uno cada vez que está acá, al menos yo, en mi caso personal, siempre me pongo nervioso porque tal vez uno quiere hacer como el Señor quiere. Y por eso digo yo: Señor, dame lo que no tengo para transmitir lo que no puedo yo transmitir. Entonces es muy importante que el Señor sea de Él plenamente en este momento, para que Él fluya a través de mí, de este servidor, para que su pueblo conozca de su verdad, su palabra y de lo que Él quiere transmitir el día de hoy. ¿Se han fijado ustedes que la naturaleza es creación de Dios, es perfecta? Pero cada uno de las cosas y de los elementos que tiene el mundo que fueron creados no viven, no hacen absolutamente nada para ellos, sino que simplemente es para el resto. ¿Se han cuestionado eso? Un árbol en verano le nacen las flores, las hojas, pero ¿usted cree que es para dar sombra a él mismo? No, pues para dar sombra a los que la necesitan. ¿Se da cuenta de la maravilla del Señor? En otoño se caen las hojas, ¿por qué? Porque no hay sol, tienen que renovarse, entonces la temperatura baja y ya no necesitamos tanta sombra nosotros. Pero sí en verano. Miren el equilibrio perfecto. Entonces el árbol produce sus hojas y por ende produce la sombra para que nosotros, los demás, no el árbol mismo, los demás tengamos sombra. ¿Se fija? Perfecto. Los ríos no beben su propia agua. Ellos llevan el agua, la transportan, ¿cierto? Los árboles no comen de sus frutos. Un peral no se come los frutos. Dios lo hizo peral, para que diera pera para nosotros, para el resto, no para ellos mismos. ¿El sol brillará para sí mismo? No, el sol brilla para dar una secuencia de día-noche y para que nosotros tengamos temperatura. Y todo el resto tenga temperatura, no él. Él ya de por sí es de una alta temperatura, pero no brilla para él, sino que para el resto. Las flores no esparcen sus aromas para sí mismas, sino que para que este mundo caído, aún así, tenga perfumes gratos y que las mujeres y todos nosotros tengamos buenos perfumes, porque muchos de los perfumes salen de las flores. Entonces,
Si nos ponemos a pensar desde ese punto de vista, la naturaleza en sí fue creada no para que cada uno se sirva, sino que para servir a otro. ¿Cierto? La sombra del árbol no le sirve a él, le sirve a otro. ¿Se fija el concepto de servir? Entonces, vivir para los demás es una regla que regula la naturaleza. Y la naturaleza es creación de Dios. Entonces, lo que nos está pidiendo el Señor con su creación y con todo lo que hace cada uno de los elementos de su creación es que nosotros sirvamos. No nos sirvamos, sirvamos, como lo hizo en el plan perfecto de Dios, su Hijo, ¿cierto? Entonces, yo hablaba del plan perfecto, dice, para completar el plan perfecto de Dios para la humanidad, Él entregó a su Hijo. No para darse vida a Él mismo, sino que simplemente para darnos vida a nosotros, a los demás. Se fija que el ciclo desde la creación hasta el nacimiento de Jesús cumple el mismo patrón, el servir. Y yo acuñé una frase que me gustó mucho. Esto es humano, no es que sea divino, es humano, pero me gustó y se la quiero transmitir. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Porque mucha gente somos egoístas, somos idólatras, tenemos mucho y no damos nada, ¿cierto? Esa gente no sirve en esta sociedad. Pero aún así Dios las ama, entregó a su Hijo por esa gente egoísta, por esa gente orgullosa, por esa gente que tiene todas las cosas negativas, pero como ellos no quieren reconocer, no van a poder tomar, como decíamos el jueves, de ese regalo, ¿cierto? Pueden que lo tengan, pero como son tacaños, no lo van a abrir. Así de simple. En Juan 3:16, que dice que lo sabemos todo, si alguien me lo puede repetir de memoria, por favor. ¿Qué dice Juan 3:16? Amén. Ahí hay una oferta de salvación, ¿cierto? Todo aquel que en Él cree, esa frase, todo aquel que en Él cree, rompe una barrera y por ende extiende la invitación para todos, ¿cierto? Para todo aquel que en Él cree. La invitación está hecha. Como decía el pastor el jueves, el regalo ya está ahí. Tienes que abrirlo. Pero para eso tiene que haber una condición y eso es creer. Entonces, es difícil. Lo que pasa es que, digo yo, en nuestra humanidad no somos capaces, que ya lo tocamos el jueves y vuelvo a repetirlo, no somos capaces de entender la supremacía, la inmensidad de ese regalo y sin embargo lo escuchamos, es como recibirlo, pero no lo abren, no se abre. Y cuando uno lo abre logra entender fehacientemente lo que hay en ese regalo. Es ahí cuando uno dice, pero tanto tiempo perdí teniendo este regalo aquí y no lo abría. Pero yo lo encuentro inconcebible, pero aún así yo lo entiendo, porque yo hice lo mismo. Yo tenía un regalo desde hace muchos años que estaba al lado de mi esposa y no lo abría. Lo abrí hace, ¿cuánto? 11 años. Entonces uno ahí valora y dice, pero ¿cómo perdí tanto tiempo en esto? Entonces rompe una barrera y extiende una invitación para todos. En Mateo 20:28, no lo lea, sino que vamos a hacer referencia, dice,
Hay una historia ahí donde Santiago y Juan, que eran hijos de Zebedeo, querían irse con Jesús y estar a uno al lado de Jesús a la izquierda y el otro a la derecha, ¿cierto? Y ahí Jesús le hace una referencia y se refiere a él mismo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ahí, con esa frase, Mateo 20:28, usted se puede dar cuenta que se repite ese patrón de la naturaleza. O sea, Dios en su perfección, en su misericordia absoluta, no quiso que perdiéramos y que dejáramos de ser y de cumplir el plan perfecto que Él tenía para nosotros. Entonces, como un gran ejemplo, fue necesario, como ya por el pecado de Adán, habíamos perdido esa salvación, ese regalo, esa eternidad. Entonces Él dijo, no, algo tengo que hacer para salvar a estos cabezas de pollo que se separaron de mí, porque yo soy santo, no puedo vivir con ellos porque están en pecado. Entonces hizo que naciera su hijo, lo entregó para morir en la cruz para nuestra vida. Es lo que nos hablábamos el jueves, ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Entonces se repite ese patrón de la naturaleza. Eso como un preámbulo, porque es importante entender esto, que nosotros vinimos a este mundo, conocimos y aceptamos al Señor, y más encima aceptamos al Señor, pero para servir. ¿Se acuerda de la cuña? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Mire qué importante. Es chiquitito, pero ya. Cuando nosotros hablamos de Dios y hablamos de su supremacía, debemos entender el concepto de supremacía. Muchas veces hemos hablado de la supremacía de Dios, pero ¿estaremos realmente conscientes de la supremacía de Dios? Y pasa algo, un fenómeno bien extraño para con nosotros. Hablamos de la supremacía, pero sin embargo limitamos a Dios. O sea, decimos muchas características que son válidas de Dios, que son únicas más encima de Dios. No hay otro ser en la tierra que tenga esas características, esas cualidades. Y sin embargo, con nuestra naturalidad, dudamos de esa supremacía. Lo van a entender a continuación. Cuando pensamos en la supremacía de Dios, ¿realmente estaremos pensando correctamente en la inmensidad, grandeza y profundidad de Dios? Hay tres cualidades de Dios que las sabemos muy bien, que son omnisciente, es una cualidad de Dios única, no hay nadie más en el mundo que sea omnisciente, omnipresente, omnipotente. Omnisciente significa que sabe todo o tiene conocimiento de todas las cosas, hasta el más mínimo pensamiento nuestro, Él lo sabe. Nuestra intencionalidad, Él la sabe. Cosas que pensamos buenas o malas, Él la sabe. Y eso, entenderlo, no nos deja escapatoria de Él. Omnipresente significa que está presente en todas las partes al mismo tiempo. Ni con los avances más tecnológicos, estratosféricos y todo eso, el ser humano va a lograr estar en dos partes al mismo tiempo. Es imposible. Solamente
es una cualidad que tiene Dios. Omnipotente. Significa que Dios tiene poder absoluto e ilimitado. Él todo lo puede. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? Son cualidades que solamente, esas tres cualidades son únicas y exclusivamente de Dios. Y eso hacen un total para hablar de la supremacía de Dios. Pero sin embargo, no dudamos. Voy a tomar como referencia la número 3, que es la omnipotencia. Decimos que Dios es omnipotente, ¿cierto? Pero sin embargo, dudamos de su poder. Él tiene poder para todo. Después, más adelante, vamos a analizar de que realmente Él hizo un plan perfecto. Y si hay alguna falla que nosotros ocasionamos en ese plan, Él tiene el poder el poder, valga la redundancia, de poder solucionar ese problema automáticamente. Pero hay algo entre nosotros, de nosotros, por la cual Él no lo hace. ¿Y sabes qué o no? La incredulidad. Decimos, si por ejemplo nos tomaran detenidos y nos sometieran a un juicio por ser cristiano, ¿sabe qué? Saldríamos libres. Porque no hay méritos suficientes como para encerrarte porque eres cristiano. ¿Lo entendió? Porque dudas de la palabra de Dios, porque no la practicas, porque no, me incluyo, porque no practicamos la palabra de Dios, porque no vivimos conforme a la voluntad del Señor, vivimos a la voluntad de nosotros, como nosotros queremos vivir. Entonces no hay, ¿qué va a decir el juez? Ah, no, este no cumple todos los requisitos para encerrarlo, así que vaya, si usted es mundano igual que todos, usted es gentil igual que todos, no cumple todos los requisitos para poder encerrarlo. ¿Y usted quiere estar libre o quiere estar encerrado por el amor de Dios? Yo quiero estar encerrado. Quiero cumplir todos esos requisitos. Porque eso me hace ser un buen cristiano, vivir y hacer la voluntad de Dios. Tener la palabra en mi corazón y hacerla. Como lo hizo Dios, como lo hizo Jesús. ¿Vamos bien? ¿Me sigue? ¿Quién decía? ¿Me siguen hasta ahí? Hay muchos ejemplos en la Biblia de estas tres características únicas de Dios, pero vamos a nombrar algunas nomás, después usted la busca en su casa, ¿ya? La omnisciente en Hebreos 4:13, Primera de Juan 3:20, Mateo 10, del 29 al 30. Eso es con respecto a la omnisciencia de Dios. Omnipresente. Hay muchos salmos que hablan de la omnipresencia de Dios, pero voy a citar algunos para que los busquemos en casa después. Salmo 139, del 7 al 10. Jeremías 23, 24. Y la omnipotencia, el hecho de ser omnipotente, está en Génesis 18, 14. Aquí en Génesis 8, 14 dice: ¿hay algo imposible para el Señor? Nada es imposible. Omnipotente, 110%. No hay nada, absolutamente nada que sea imposible para Dios. 18. ¿Hay algo imposible para el Señor? También Génesis 35, del 11 al 12, el Salmo 115, 3, en Isaías 55, 11, en fin. La Biblia en sí hace hincapié, nombra y resalta estas tres condiciones del Señor, que nosotros, por ser incrédulos, no las llevamos a nuestra vida. Nosotros, por ser humanos, no las llevamos a malos cristianos.
no lo llevamos a nuestra vida. Pero hay algo bueno, hay una noticia buena, ¿sabe cuál es? El hecho de que nosotros, si creamos conciencia de esto, hablamos de la omnipotencia de Dios, hablamos de las tres características, ¿cierto? De la supremacía de Dios, tenemos la gran posibilidad de poder encaminarnos y llegar a esa perfección, a ese plan perfecto que tiene el Señor, que tenía para nosotros. Tenemos esa gran posibilidad porque estamos vivos. Aprovechémosla ahora, no mañana, ahora. De ayer no los lamenté porque ya fue. Disfrutemos hoy el regalo, el presente. Por eso cuando el Henry esté de cumpleaños, yo le voy a decir feliz cumpleaños, te traje un presente. Hoy. Dios nos regala el presente y es un regalo. Con respecto a esto, a la omnisciente, omnipresente, omnipotente, quiero aclarar algo que ha sido malentendido y yo también lo malentendí por mucho tiempo. ¿Ha escuchado usted la frase que no cae ni una hoja sin que Dios lo sepa? Y si yo le pregunto, ¿dónde está? No está aquí. No está en la Biblia. Oh, qué sorpresa, dije yo. ¿Y sabe dónde está? En el Corán. Ahí está esa frase, que Miguel de Cervantes la puso en el Quijote de la Mancha y se masificó para los cristianos. Entonces muchos cristianos dicen, no, pero si Dios no cae ni una hoja sin que Dios lo sepa. Pero no es así. No está en la Biblia. Lo que sí está en la Biblia y hace referencia a su gran poder, a su omnipotencia, omnisciente, Él sabe todo, es pero voy a leer esto para que, como información general. Dice, no cae ni una hoja en el árbol si Dios no lo permite. Es una frase que se usa para expresar la idea de que Dios lo sabe todo y nada sucede sin su permiso. Y eso no está mal, eso está bien. Porque realmente la frase expresa el poder de Dios, las tres características de Dios la expresa en esta frase. Esta frase aparece en el libro Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. El origen de esta frase está en el Corán 6, Aleya 57. Los que tienen la Corán, la Torá, perdón, pueden buscarlo ahí. También se usa en el hinduismo y también se usa en el Islam, obvio, del Torá. Pero hablan también de la característica de Dios, de la grandeza de Dios, de la supremacía de Dios. Eso no está mal, pero no lo llevemos como un concepto que aparece en la Biblia. Porque yo lo aprendí así. Y yo le preguntaba ayer a mi esposa, ¿y dónde está? Lo voy a buscar, me dijo. Porque tal vez se lo enseñaron de esa manera, no lo sé. Pero vaya sorpresa que me llevé porque yo pensé que sí estaba. Pero lo que sí está en Mateo 10:29, que hace referencia a lo mismo. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ese sin vuestro Padre es sin que Él sepa que se cayó. Ese es el control absoluto que tiene Dios sobre su creación. Y mire lo que dice el 29:30. Esto me maravilló. Lo sabía. Me lo había transmitido mi esposa, pero nunca había sabido dónde estaba. Dice el 30, Mateo 10:30, dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Conmigo tiene menos pega el Señor, eso estamos claros. Pero imagínense la supremacía de Dios, el poder absoluto de Dios que sabe cuántos cabellos tenemos. ¿No le parece increíble? Y aún así lo limitamos. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Yo nunca he limitado al Señor. Sí, lo ha limitado. Lo he limitado yo, lo ha limitado usted, y usted que es pastor también.
porque es así, porque somos humanos. Entonces, si hablamos de la supremacía de Dios, de todas las características que tiene, aquí sí que nace la pregunta: ¿por qué limitamos a Dios? ¿Por qué? ¿Por qué cuestionamos los atributos de Dios y los cuestionamos como base por nuestra incredulidad? Hablamos una cosa pero creemos otra. En Proverbios 23:7 dice, textual: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el hombre. Quiero hacer alguna referencia aquí con respecto a esto, porque hay muchas ideologías, hay muchas maneras de vivir, costumbres, idiosincrasia de cada uno de los pueblos. Y leyendo, encontré algo que me pareció aberrante, pero sin embargo para ellos natural. En la India, ustedes saben que hay mucha pobreza, pero sin embargo es un país tremendamente rico. ¿Pero por qué hay pobreza? Vamos a preguntar nosotros, ¿cierto? Porque ellos piensan que cierto animal es sagrado y tiene alrededor de 35 dioses ese animal. Y sin embargo, la gente se puede estar muriendo de hambre, pero no son capaces de matar una vaca porque para ellos es sagrada. Y sin embargo, no se la comen. Pero es un problema de idiosincrasia. Porque creen en la reencarnación y no se la comen porque, no sé, pues puede que se murió la abuelita, la verdad, y se reencarnó en la vaca y no se quiere comer la vaca porque está la abuela ahí. ¿Lo encuentra lógico? No. Pero el hombre es lo que piensa en su corazón. Eso es como algo irrisorio, porque el Señor dio todo para que nosotros prosperemos, dio todo para que nosotros podamos vivir bien, y sin embargo, por nuestra manera de pensar, por nuestra manera de ser, no hacemos lo que debemos hacer, y eso es una forma de limitar a Dios. ¿Cierto? Cuando hay una frase que limita al Señor, aunque no lo crea, muchos cristianos dicen: oye, pero uno le pregunta, pero ¿por qué qué pasó? ¿Por qué estás viviendo así? ¿Por qué? Es que estoy esperando en el Señor. Es que estoy esperando en Dios. Que el Señor me confirme. Que el Señor esto, que el Señor esto. Está limitando al Señor. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es ilimitado en ese sentido. Él dio todo. Nosotros tenemos que tomarlo y aprovecharlo. ¿Qué le dijo Jehová a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y se lo dijo 3 veces, que después lo vamos a analizar. Debemos obligatoriamente nosotros tener un esfuerzo humano para que la bendición de Dios venga sobre nosotros. Si yo me quedo acostado todo el día y no tengo qué comer, ¿usted cree que Dios te va a venir a dejar un tarro de café y un kilo de pan? No. El Señor dijo: esfuérzate y sé valiente. Levántate, anda a trabajar, para que yo te pueda bendecir y prosperar. ¿Por qué le dejamos toda la responsabilidad a Dios? ¿Por qué? Dios no quiere eso para nosotros. Después, un poquito más adelante, ahí vamos a leer, dice que tenemos todo. Entonces, esa frase, estoy esperando en el Señor, limita a Dios
¿Qué hizo Jesús? Actuó, después habló. Nosotros tenemos que actuar también. ¿Para qué? No estoy hablando una bendición material, netamente material, no estoy. Hay muchas bendiciones que son para absolutamente para nuestro ser, para nuestro cuerpo, para nuestro espíritu. Porque Dios es sobrenatural, ¿cierto? Él habla y funciona en lo espiritual. La alegría, todos los sentimientos que nosotros podamos llevar opacados es porque no hemos creído y hemos limitado a Dios. Y es triste. Es triste porque Dios te dio todo. No lo usamos. Y hay gente que se conforma. Vive toda su vida de cristiano. No estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de gente cristiana. Con ese concepto estoy esperando en el Señor. No, levanta, actúa, trabaja para el Señor. Y el resto, ¿cómo dice el Señor? Preocúpate de las cosas de Dios y el resto viene por añadidura, ¿no? Así de fácil. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque nosotros tenemos libre albedrío. Y no entendemos muchas veces las cosas que debemos entender. Hay un tiempo, el Señor lo hizo. O sea, el Señor nos lo dio. Tiempo de siembra y cosecha. Si no siembra, ¿cómo va a cosechar? A una actitud hay una consecuencia. ¿Cierto? Es inevitable. Generalmente se habla del pecado, del perdón del pecado, de que Dios nos perdona. Claro, perdona nuestro pecado, pero no evita la consecuencia. A cada pecado hay una consecuencia. Te perdonó el pecado, pero no te libra de la consecuencia. Y esa consecuencia tenemos que vivirla sí o sí. ¿Por qué? Porque hemos pecado. Más grande, más chico, el pecado es uno solo. Igual, de acuerdo a esa acción, a esa actitud, hay una consecuencia. En Jeremías 29:11, él dice, el Jehová dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, en algunas versiones dice pensamientos de bien y no de mal para daros, mire qué importante esto sí que es importantísimo, bueno, todo es importante, pero esto lo recalco porque a veces pasa desapercibido. Voy a leerlo de nuevo, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, que se puede traducir como bien, y no de mal para daros el fin que esperáis. ¿Se fijó? Más encima, nos da todo. Y con esta frase dice, da para darnos a nosotros el fin que nosotros esperamos, siempre y cuando sea dentro de la voluntad del Señor. Pero muchas cosas que nosotros queremos, como son fuera de la voluntad del Señor, o no están de acuerdo con el camino de Dios, no las obtenemos. Porque en cierta forma pedimos, digo yo, avarientemente. Pedimos más de lo que realmente podemos pedir. O innecesariamente. Señor, quiero unos zapatos nuevos, pero resulta que tengo 20 zapatos. ¿Me va a dar el Señor los zapatos nuevos? No, ¿para qué? No, si no puedo poner los 20 pares al tiro al mismo tiempo. Claro. Igual que muchos dicen, una tremenda casa con 20 baños. ¿Y para qué tanto si ocupa uno solo a la misma vez? Bueno, ese es el hecho de ser ostentoso, que no está de acuerdo con la voluntad del Señor. El Señor no quiere gente ostentosa, ¿cierto? Usted es humilde, debemos ser humildes. Tengamos lo que tengamos, como lo dije al principio. Seamos lo que seamos. ¿Por qué digo yo seamos lo que seamos? Porque a mucha gente,
Muchas personas funcionan en base a su título que tienen, pero no se acuerdan que estudiaron, se licenciaron, les fue bien solamente por la gracia de Dios. Porque si Dios no quiere que al Henry saliera bien en su doctorado, no va a salir bien. ¿Cierto? Pero solamente por la gracia de Dios. Entonces, eso es lo que nos cuesta. Chura, me fue bien porque estudié, porque fue mi esfuerzo. No, es la voluntad de Dios que te vaya bien. Tú pusiste lo tuyo. Y eso está bien, está correcto. Pero, ¿quién considera a Dios? No los culpo si no lo consideran, porque yo también lo hacía. No soy quien para criticarlo, entonces ahora estoy en esta posición para decirle, ¿sabes qué? Esto es por la gracia de Dios. Para daros el fin que esperáis. Ahí el Señor nos está complaciendo una vez más. Plan perfecto. Y ahí nace otra pregunta. ¿Y cómo limitamos a Dios? En Salmo 78, 41 dice lo siguiente. Y volvían y tentaban a Dios, está hablando del pueblo de Israel, ¿no? Y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Vamos a analizar provocaban, que en el griego provocaban es limitar, es poner un freno, provocar. No es en el mismo sentido que nosotros tenemos o conocemos ese provocar, que provocar es como intencional, ¿cierto? Hostigar, etcétera. No, acá es poner un freno. En el griego provocaban es limitar, poner freno a las intenciones buenas y perfectas de Dios, con acciones que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el pueblo? Reclamó, ¿cierto? Hizo muchas cosas en contra de la voluntad de Dios. Cambió el rumbo. Se quejaron permanentemente. Encuentran que todo estaba mal. E inclusive se encontraron llegaron a ser insensibles. Se creyeron autosuficientes. Criticaban y no bendecían de corazón, ni agradecían, porque ni siquiera agradecían el maná que caía del cielo. Porque lo querían algunos con mantequilla, otros con jamón, y los otros querían queso. Si Dios lo estaba alimentando, y aún así ellos reclamaban, ¿no es ir en contra de la voluntad de Dios? Claro que sí. Y ellos esperaban que Dios hiciera por ellos y ellos sin poner un dedo. Todas estas condiciones que leí no son propias de nosotros. Yo analizaba esto en la mañana y decía, claro, uno se queja. Siempre uno va por el camino que Dios no le da. Siempre nos quejamos. Muchas veces encontramos que está todo mal. Somos insensibles. Y a veces nos creemos autosuficientes con nuestras propias fuerzas. Bendecimos de corazón. Que Dios te bendiga. Somos agradecidos de Dios. Aquí me quiero detener. Somos realmente agradecidos de Dios y Dios dice, estad contento teniendo sustento y abrigo. Y reclamamos mucho. La experiencia que nos pasó con mi esposa cuando estábamos en la casa de mi hija, ¿te acuerdas? Mi esposa reclamaba, y chura, aquí el Señor mira dónde nos tiene y por qué nos tienes aquí, pero eres una malagradecida. Tienes techo, tienes sustento. Confórmate con mi gracia. Qué maravilla, ¿eh? Y cuando reclamamos, cuando somos desagradecidos de Dios, o desagradecidos de la vida, ya, ok.
Ni siquiera consideremos a Dios en ese sentido. Somos agradecidos, reclamamos por todo, tenemos salud, tenemos todo, y aún así reclamamos. Esa es una manera fiel de limitar a Dios. Pero si tienes todo, ¿qué te voy a dar yo? Sigue viviendo así. Sé feliz. Cuando el día domingo, mañana es lunes, qué terrible. ¿Por qué no das gracias que mañana amanece el lunes y estás vivo? Da gracias porque amaneciste vivo el día lunes. Que tengo que hacer la comida, que tengo... Hay labores que cumplir. Estamos aquí en la tierra. No te puedes quedar. Qué rico, pero cuando llega el viernes, ¿cierto? Qué rico. ¿Para qué? Para vacilar, para esto. Ahí no reclamamos. Sin embargo, yo lo hacía. El lunes. Pero cuando llegaba el viernes, vacilan. Pero dormía menos que cuando trabajaba. Pero no me dolía. Porque estaba satisfaciendo mi carne, ¿cierto? Estaba ahogando mi propia sed. Pero resulta que no estaba en el camino correcto. No soy el más santurrón ni espiritual, pero pretendo ir por la senda correcta. Y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Hay algunos aquí que, aquí yo puse, espero que el pueblo de Dios esperaba que Dios hiciera y sin ellos hacer nada. Entonces aquí hay una dieta que se llama la dieta de la sal. Levántate temprano y sal a trabajar. Eso quiere el Señor para nosotros. Cuando limitamos a Dios estamos limitando su poder. Estamos limitando su gracia, que es un regalo, y estamos limitando algo muy importante, porque es la gloria del Señor. Y esa gloria se transforma en plenitud cuando nosotros vivimos en conexión con Él. ¿Está de acuerdo? Yo sí. En Josué 1:6, Jehová le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero en Josué 1:7 ya aumentó y le potenció el primer mensaje. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Se fija que hay una diferencia? Pero en el 1:9 le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y esa es la orden, el mandato que nosotros debemos cumplir hoy en día. Esforcémonos y seamos valientes. Esforcémonos ¿para qué? Para que la provisión, para la bendición, tanto espiritual como material, como de salud, como de todo, venga de Dios. Pero nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos un porcentaje que cumplir. Mientras nosotros no pongamos ese porcentaje, Dios no va a mover su mano por nosotros. Porque somos nosotros los que necesitamos de Él, no Él de nosotros. Y cuando somos cristianos creemos que la responsabilidad y todo tiene que venir de Dios. ¿Por qué? ¿Porque soy cristiano? No. Es al revés. Yo necesito de Dios, no Dios de mí. Dios no necesita nada de mí. Amén. Entonces, 1:9, no se olvide. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo lo consigo en su vida, porque yo lo hago. Si Dios te llama para hacer algo, siempre es para algo mayor. ¿Por qué tiene que ser algo mayor? Porque debemos nosotros darnos cuenta de que por nuestras fuerzas no podemos hacer lo que Él nos está mandando. Porque si nos manda a algo que yo puedo hacer, ¿dependo de Dios? No. ¿Y quién se halla en la gloria? Yo, porque yo puedo. Pero si Dios me manda a hacer algo que yo no puedo hacer, tengo que depender de la fuerza sobrenatural de Él, de la sobrenaturalidad de Dios, para poder realizar el trabajo que Él me encomendó. Muchas veces he escuchado
y que a mí me gustaría, me encantaría ir, pero algún día, porque esto es una preparación constante. Me gustaría ir a predicar a las naciones, me gustaría ir en misiones, me gustaría. No con un afán de conocer, porque yo ya conozco, con la gracia de Dios inmerecida, pero sí llevar su palabra. Cuando te dice, tú vas a ir a tal punto, Señor, yo no tengo plata, no tengo, ¿cómo lo hago? ¿Qué tengo que decir? Amén. Porque yo creo en la sobrenaturalidad de Dios y Él va a proveer y va a dar todas las condiciones para que yo vaya. ¿Por qué? Únicamente porque va a ser su voluntad, no la mía. Yo voy a ir a cumplir un mandato. ¿Qué le pasó a Job? A Job. No, miento, Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Él tenía un propósito y un mandato que cumplir y no lo... y se escabulló y se fue, y al final tuvo que cumplirlo igual. ¿Cierto? ¿Y por qué no hacerlo voluntariamente? Decir con el corazón lleno de risa, como cuando te manda el jefe, vaya a limpiar aquí. ¿Y qué tienes que hacer? Con la cara llena de risa, no. Aunque no te guste. Pero las cosas de Dios te tienen que gustar porque estamos aquí. Si no, estamos puro dando jugo, ¿no? Como me dijo alguien ahí que nunca se me olvida, lo llevo patentado aquí. Yo sé que tengo que sacarme ese rencor, pero... No, el Señor ya fue. Ya. Entonces, decíamos, si hacemos algo que está al alcance de nuestro propio esfuerzo, no es de Dios. Es porque nosotros queremos hacerlo nomás. ¿Cierto? Entonces, para que se manifieste la gloria de Dios en nosotros, tiene que ser algo que nosotros realmente no podamos hacer. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque dependemos de Él. ¿Cierto? Dios actúa sobrenatural. Aquí hay otra frase que me gusta mucho. Muchos, no es cristiana, es humana, pero considera a Dios. Muchos no permiten que Dios interfiera en lo que ellos creen. O sea, lo que ellos creen es más importante de lo que puede hacer Dios en nosotros. No conozco a nadie en este caso, pero sí pasa. Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Me regocijo porque yo sé que es así. Yo sé que hay grandes cosas. Yo sé que hay una gran salud para todos nosotros. Hay un gran bienestar, un poder económico para cada uno de nosotros. Pero no dejen de actuar. No dejen de hacer lo que nos corresponde hacer. Dios tiene grandes cosas para tu vida. Deuteronomio 28:13 dice lo siguiente: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. ¿Le dice algo eso a usted? La cola no piensa, la cola no razona, la cola no hace nada de lo que Dios quiera que hagamos. Y estarás por encima solamente y no estarás debajo. ¿Debajo de qué, dice usted? O digo yo, debajo de los problemas, de las inseguridades, debajo de los miedos. No, estás sobre. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Por eso te puso de cabeza y no cola, para que no tengas miedo, para que no sufras, vivas la plenitud de Él. Está todo ahí. Tomémoslo. No limitemos a Dios. Él tiene grandes cosas para nosotros. No seamos cabeza de chorlito. Pero hay una condición. Lo vamos a leer de nuevo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandatos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas.
¿Y qué significa eso? Andar en la voluntad del Señor. ¿Y qué significa eso? Ser como Dios quiere que seamos. Hay frutos que podemos llevar con nosotros, frutos del Espíritu, ¿cierto? Y eso está plasmado, está escrito. La Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Es el pensamiento de Dios. Es el plan perfecto de Dios. Es el amor de Dios. Es todo de Dios. La Biblia, la palabra de Dios, el amor del Señor, el pensamiento de Dios, quiere todo lo mejor para sus hijos. Quiere todo lo mejor para aquel que creyó, que cree y creerá. Pero tenemos que hacer esta palabra. No nos echemos los huevos. No esperemos que el Señor haga porque el Señor tiene el poder. No, actuemos primero y el Señor verá qué hace con nosotros, pero incondicionalmente nosotros tenemos que vivir de acuerdo a su voluntad. No limitemos a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente.